El 32% de las personas estarían dispuestas a cambiar de casa por una casa más ecológica o más responsable con el medio ambiente. A la Casa Blanca no se llega ni por casualidad ni por coincidencia. Creo que a mí nadie me tiene que decir que la palabra meritocracia es parte del ADN de la sociedad norteamericana. Soy muy crítico con Estados Unidos en muchísimas cosas y por muchísimas razones. Pero por otro lado sí creo que existe la meritocracia y quizás eso explique cómo alguien con 15 años sin hablar inglés llega a Estados Unidos y unos años más tarde termina trabajando en la Casa Blanca, ¿no? Creo que tiene que ver con esa maravillosa palabra meritocracia, que significa que no importa quién eres, de dónde vienes, cuánto dinero tienes o cómo te apellidas, lo importante es cuánto estás dispuesto a dar a tu proyecto, a tu comunidad, a tu empresa, a la sociedad en general, ¿no? Y que creo francamente que la inmensa mayoría de las personas lo reconocen y lo recompensan. La sostenibilidad se está convirtiendo en un factor estratégico para el sector. ¿Por qué digo estratégico? Porque según las últimas encuestas, la mayoría de los inversores inmobiliarios piden hoy que los edificios sean más verdes, que sean más ecológicos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque para el 47% de los consumidores, en este caso de las personas que invierten en bienes y raíces, es un factor determinante. Algo nuevo que no habíamos visto anteriormente, cuando el 32% de las personas estarían dispuestas a cambiar de casa por una casa más ecológica o más responsable con el medio ambiente, cuando para el 82% de los empleados que trabajan en edificios responsables con el medio ambiente, que tienen la certificación LED, por ejemplo, para el 82% es un factor importantísimo y para el 67% de ellos estarían dispuestos a cambiar de trabajo en función a si su empresa es responsable con el medio ambiente o no y si su lugar de trabajo es responsable con el medio ambiente o no. Hoy por hoy en la economía actual, en la sociedad en la que vivimos, donde el factor más determinante es el capital humano, las empresas no pueden permitirse el lujo de no escuchar a los empleados o de no escuchar a los consumidores. Y eso es un momento de grandes cambios porque marca un antes y un después. Hasta ahora podíamos haberlo ignorado, ya no. Ha cambiado, la economía está cambiando, el sector inmobiliario está cambiando y creo que puede sorprender saber que para la inmensa mayoría de los inversores y para la inmensa mayoría de los compradores es un factor no importante, sino muy importante. Hoy por hoy no tiene el más mínimo sentido negar el cambio climático. Solo hay un jefe de Estado en todo el mundo, y en este caso me refiero al presidente Donald Trump, que niega lo absolutamente evidente. La comunidad científica se ha manifestado de forma clara, contundente. El cambio climático no solo es real, es la mano del hombre la que está acelerando este proceso. Habiendo dicho todo esto, ¿tiene sentido para el señor Donald Trump? Probablemente para las bases más extremas de su partido, pero ni siquiera tiene sentido para la sociedad norteamericana. Según las últimas encuestas, más del 73% de la población norteamericana quiere que el gobierno haga más, no menos, para luchar contra el cambio climático. La economía circular es un concepto muy interesante y relativamente nuevo. Es una forma de entender el modelo económico actual de producir, consumir y desechar como absolutamente inviable. Lo que sí tiene sentido es un modelo de economía circular, donde producimos, usamos y volvemos a reutilizarlo, a reciclar y que en la cadena de valor haya una circularidad. O sea, que los recursos del planeta son limitados, no podemos seguir consumiendo de la misma forma. De hecho, los expertos y los economistas dicen que si no cambiamos nuestra forma de consumir de cara al año 2050, en menos de una generación, necesitaríamos 2,5 planetas para poder mantener ese nivel de consumo. No es viable, no es sostenible, nunca mejor dicho, y por consiguiente el concepto de la economía circular dice que tenemos que ser capaces de hacer más con lo que tenemos hoy. Es una visión distinta de hacer negocios, es una visión distinta de la economía. Yo le diría a un empresario cualquiera en el sector inmobiliario, ¿acaso no tiene mucho más sentido ganar mucho dinero durante mucho tiempo que ganar mucho dinero con una visión cortoplacista si se nos va la vida en ello y si del planeta, que es al fin y al cabo de lo que depende la economía? No nos olvidemos, sin planeta no hay economía, no hay sector inmobiliario, por consiguiente no podemos darle la misma importancia a una cosa que la otra. La economía circular dice que tenemos que ser capaces de entender que los dos van de la mano, que no tenemos por qué elegir. Yo me atrevería a decir que España ya tiene refugiados climáticos. La inmensa mayoría de los inmigrantes subsaharianos que llegan a las costas de España no llegan por casualidad, llegan porque hay una presión demográfica en esos países
causada por los millones de personas que se están moviendo del interior de los países, de las zonas agrícolas a las zonas urbanas. Eso tiene que ver con la sequía tiene que ver con el cambio climático. Y esas personas están tan desesperadas que están dispuestas a jugarse la vida para llegar a las costas europeas. Esos son refugiados climáticos, no nos olvidemos. Un refugiado climático es una persona que se ve afectada, bien sea en su trabajo o en su vida personal, por los cambios del clima. Y eso ya existe en España. La lucha contra el cambio climático no es un tema exclusivo para los gobiernos o para las empresas. En una encuesta reciente, el 82% de los consumidores a nivel mundial creen que los gobiernos y las empresas son las que deberían hacer más para luchar contra el cambio climático, pero eso nos invita a reflexionar sobre la falta de responsabilidad individual de las personas, de los votantes o de los consumidores. Nosotros, con nuestras decisiones sobre por quién votamos, con nuestras decisiones sobre qué compramos o dejamos de comprar, estamos teniendo un impacto directo en el desarrollo de la sostenibilidad. En esta nueva revolución verde que se está viviendo a nivel mundial, y no exagero, no en vano estamos viendo manifestaciones en Estados Unidos de 400 y 500.000 personas que salen a las calles a manifestarse y pidiendo que el gobierno haga más. Estamos viendo movimientos ciudadanos, estamos viendo la sociedad civil jugar un papel sin precedente alguno desde los años 60 con los derechos civiles, y todo esto alrededor de la lucha contra el cambio climático y de la responsabilidad que debemos asumir todos y cada uno de nosotros para hacer más. Dentro de todo eso, la mujer juega un papel importantísimo. Nos guste o no, y probablemente no debería ser así, pero la mujer sigue teniendo un papel preponderante en la familia, determina qué se compra muchas veces, determina qué se lee, qué se ve en casa, determina muchas veces si los niños son capaces de desarrollar una conciencia ambiental. Y en ese sentido podemos y debemos sentirnos esperanzados, porque la mujer es mucho más responsable, tiene y es capaz de tener una visión a largo plazo mucho más significativa que el hombre, y ojalá las decisiones estuviesen en manos de las mujeres, porque nos iría mucho mejor a todos.